Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues mire, Eduardo, para nadie es ninguna sorpresa que Venezuela ya lleva muchísimos años pues sumida en una crisis económica, y esto sobre todo pues por las políticas públicas fallidas que empezaron evidentemente con Hugo Chávez y que Dios tenga la gloria, que Dios tenga la gloria. Y que han continuado con Nicolás Maduro, ¿no? Y en este sentido, Eduardo... Pero pues, perdóname, discrepo. Con Nicolás Maduro ya no hay políticas. Que ya no hay nada que administrar en ese pobre país. Ya quebró el país, este idiota. Así es, y en ese sentido, Eduardo, pues evidentemente no solo la economía está sufriendo las consecuencias de estas políticas fallidas, sino gravemente también el sector de educación y muchos otros, pero en particular el sector salud, ¿no? Y pues a esto hay que sumarle la pandemia, que evidentemente le está pegando como a todos los países en el mundo, unos más y otros menos, pero pues con un sistema de salud quebrado, evidentemente pues los problemas se acrecentan, ¿no? Tenemos algunas estadísticas que nos dicen, son estadísticas de Médicos por la Salud, que dicen que alrededor de un 53% de los hospitales no cuentan con incluso cubrebocas para el personal médico, que ya podemos imaginarnos lo que esto puede implicar en términos de la transmisión del virus. Ya no hablemos de... Todo el mundo duda de los datos que está dando el gobierno venezolano en torno... Oye, si dudamos los que da el del gobierno de México, ahora imagínate si no dudamos del gobierno del gorila de Nicolás Maduro, ¿no? Así es, Eduardo, los datos son de risa, ¿no? Por decirlo menos, lo digo de risa con todo respeto porque evidentemente todas las muertes que está generando esta pandemia y sobre todo por todas las irresponsabilidades y toma de decisiones erróneas en el sector salud no tiene nada de risa. Pero imagínate que el gobierno de Venezuela reporta únicamente un poquito más de 300 muertos, Eduardo, en todo este periodo. Bueno, o sea, yo creo que ni Nueva Zelanda tuvo tan pocos muertos en la pandemia. Y también en términos... 337 en total. 337. Me faltaban 37, exacto. 40.338 casos. Y, o sea, Venezuela no tiene datos creíbles en nada. Tú entras a páginas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todos lados, y los últimos datos que aparecen de Venezuela son del 16, del 14. O sea, es un país que ya no tiene dinero ni para llevar sus cuentas. Bueno, también ahí creo que lo podemos poner un poco como en un cuestionamiento. A mí no me queda muy claro, Eduardo, si es un tema de falta de recursos o es un tema más bien de opacidad en términos ya se robaron todo, Maduro y sus cómplices. Mira, por ejemplo... Cabello y todo, se han clavado todo, aparentemente coordinados con grupos de narcotraficantes. Digo, acabaron con el país. Así es, Eduardo, pero en términos de las estadísticas, por ejemplo, no hace mucho también la instancia que es como la equivalente al INEGI aquí en México, en Argentina, todos los datos que se publicaban eran no confiables. Incluso como los organismos internacionales, cuando hacías análisis de Argentina, te decían ni siquiera vale la pena incluir a Argentina porque los datos no son confiables. Y ahí es uno de los ejemplos que te doy donde no necesariamente tiene que ver con falta de presupuesto, sino tiene que ver con una línea directa de maquillaje de datos. Pero es otro país quebrado, Argentina, Liliana. Claro, pero a lo que voy es que... reduciendo el presupuesto, y a una encuesta que antes hacían con 10,000 personas, la hacen entre 100, lo multiplican por otros 100 y dicen, ahí están los datos, digo. Claro, y además cuando tienes un gobierno en donde dice, pues sí tenemos poco dinero y como dices, las encuestas pueden tener muchísimas debilidades, Eduardo, pero además viene una línea directa de, a ver, maquíllame ese dato porque no me acomoda. Eso ya es un punto adicional. Y de hecho, justamente, creo que tú hace rato hablabas en el segmento anterior de Human Rights Watch, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha expresado, Eduardo, que en Venezuela muchos médicos han sido amenazados para que no reporten las causas verdaderas de defunción, esto en términos del COVID. Por eso te digo que tiene que ver sí con el presupuesto, pero también tiene que ver con una intención directa del gobierno para maquillar los datos de los contagios y de las defunciones, ¿no? Terrible.
Otro tema también, Eduardo, que se suma a esta desgracia que está viviendo el país, tiene que ver con el acceso al agua, ¿no? Es un problema que ya venía, pero pues evidentemente ahora se hace mucho más notorio por lo fundamental que se ha vuelto el agua en esta pandemia. Y tenemos unos datos que realmente son alarmantes, que nos indican que únicamente el 20% de la población, de los hogares, siempre cuentan con acceso a agua. Esto es solo el 23%. Y el 11% no recibe nada de agua actualmente. Pero tú podrás decir, bueno, pues solo es el 11%, ¿no? Pero las estadísticas son muy interesantes porque te van diciendo, y el otro 15%, por decir, recibe agua una vez en todo el mes. Y otro 17% recibe agua. Agua. Está racionada. Cortan el agua a tal hora y se acabó el asunto, y a ver cuándo regresa. Así es. Entonces, sí, es un asunto grave. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿Por qué nos tiene que estar importando lo que pasa en Venezuela? Bastantes problemas tenemos aquí en México. A ver. Mira, nos tendría que estar importando, Eduardo, porque sí creo que la situación de ese país, con todo el tema de la pandemia, en lo que es el contexto internacional, ya no está en la mira, ¿no? Antes de la pandemia, que si Guaidó, no Guaidó, que si se quedaba, que si la asamblea, que si caía el régimen, no sé, creo que estaba como en el ojo del huracán el tema de Venezuela, el tema de los derechos humanos, Estados Unidos, que si se entrometía desde o no. que llegó Trump y dijo que no va a estar invadiendo países e imponiendo la ley, la paz americana, estaba asegurada la permanencia de Nicolás Maduro, porque por más boicot económico que hagas, pues los que se friegan son los pobres, que son la mayoría, y los jerarcas siguen viviendo como millonarios. Claro, pero desafortunadamente la falta de atención, por decirlo de alguna manera, de la comunidad internacional, a los únicos que está perjudicando, pues es a los venezolanos, ¿no? Pues sí, pero bastantes problemas tiene la comunidad internacional con la pandemia, para que se preocupen de esos. A ver, Luis Enrique. Mira, yo creo que la gran enseñanza que podemos sacar de lo que está diciendo Liliana es que toda crisis económica termina siendo una crisis social. Claro. Porque la crisis económica empobrece, porque la crisis económica le quita a los gobiernos posibilidades de dar servicios públicos indispensables como luz, agua, carreteras, y termina convirtiéndose en una crisis social donde se multiplica el número de pobres y donde los grados de pobreza, los pobres se van a pobreza extrema, las clases medias se van a pobres y se quedan los ricos de siempre, que hay las cúpulas en todos los países, no les pasa nada. Lo ves en la apertura del regreso a clases. Las escuelas privadas más bien financiadas tienen programas para dar educación a distancia, por internet, interactivas, etcétera. Los demás, pues sentarse frente a la tele, ¿no? O sea, y no es que queramos que les vaya mal a los ricos, lo que pensamos es que no les vaya tan mal a todo el resto de la población. La pregunta es ¿por qué hay tantos pobres en México? Pues sí, porque tantos ricos que en su vida trabajaron en el sector privado, sino en el sector público. Es que hay más ricos en el sector público que en el sector privado. Hugo. Pues mira, yo con todo este problema que ha sido y lo que hemos criticado a Venezuela, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea, y Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del país. Además, Nicolás Maduro tiene cerca de 40% de posiciones en el gabinete de militares. Lo que hay que ver también en el gobierno de Venezuela es que son los primeros que empezaron con un régimen semifascista a imponer reglas en la pandemia. Tal vez por eso no tienen un desbordamiento tan evidente que no lo puedan ocultar. Por ejemplo, recuerden cómo Nicolás Maduro fue el primero que salió con el cubrebocas, con todo su gabinete. Sí, pero mira, a ver, todos los pobres de Venezuela tienen que salir a ganarse el bolillo, querido. Pues mira, Eduardo, hay prácticamente el régimen de toque de queda en muchísimas provincias, aun cuando los pobres, y bueno, hay que ver en la historia cómo... En la calle te lanzan un tiro. ¿Perdón? Toque de queda es que estás caminando. Hombre, por favor, Claro, las guardias revolucionarias de Venezuela, las células bolivarianas hacen eso, Eduardo, pero no nada más con la pandemia. Ahora con la pandemia... que no te mueres por el coronavirus, te mueres de un... Sí, vaya, definitivamente. Pero fíjate que este tipo de cosas, irónicamente, han ayudado a contener, como lo que pasa en China también. En China, hay una epidemia y lo primero que hacen es cortar las vías de comunicación y les vale. O sea, lo que Hugo está diciendo es que los 330 muertos sí son reales. No estoy diciendo eso.
Lo que estoy diciendo es ya que casi lo me que convencías, Hugo. No estoy, además yo soy un fuerte crítico de Venezuela, siempre lo he sido, ¿no? De Nicolás Maduro y del comandante Hugo Chávez. Pero lo que estoy diciendo es que irónicamente esto ha servido un poco para contener lo que podría haberse desbordado mucho más sin poderlo ocultar. Porque no sabemos qué está pasando, porque la información está controlada. Los periodistas de medios extranjeros los han corrido. Por favor, es un país muy aislado ya, Venezuela. Sí, nada más que también ahí está Human Rights Watch, ¿eh? También ahí está Guaidó, ahí está su gente. No le hace caso a nadie. Pero Hugo, también hay una oposición activa. Hay que decirlo. Pero también, por ejemplo, hay un problema. Éxito de Maduro, bien. No. Nueva Zelanda y Maduro. Yo lo que estoy diciendo es que, irónicamente, algo de este tipo de régimen semifascista les ha estado funcionando con todas las carencias que tiene. Pero mira, yo les tengo una buena noticia, si me dejan decirles. Lo más seguro es que hoy o mañana India desbanque a México como el tercer país con más muertos por COVID. Hasta ayer India ya tenía 59.612 contra 60.800 de México. Nos van a tumbar el tercer lugar, nada más que en India hay 43 muertos por cada millón de habitantes y en México 471. Y en no India nos vamos a dejar. En India hay 1.000 millones de gente. 1.500 millones de personas en India. Bueno, más Eduardo, Pakistán. yo finalmente creo que no podemos decir que nada de lo que se está haciendo en Venezuela pudiera ser ni medianamente positivo. En ese sentido, no le doy ni tantito crédito a Hugo, porque además, Hugo, Venezuela es el país que tiene menos pruebas en toda América Latina. Y de las pruebas que hacen, no son las pruebas comunes que nosotros conocemos, que son las que tienen mayor precisión, las que se conocen como la PCR, son otras pruebas que son todavía peores, digo, no por decir que estas son malas, pero son pruebas con, como decía yo, con menos precisión, además de que los laboratorios privados no pueden hacer pruebas. Te gana tu no pueden hacer. No, hombre, no Yo lo que estoy diciendo... Pero no tienes datos como para decir que medianamente su política ha sido exitosa. No, lo que estoy diciendo no es que sea positivo, lo que estoy diciendo es que es irónicamente trágico que eso les esté funcionando. No, pero algo me permitió pensar que dijiste le está funcionando. No lo sabemos. Y repitió ahorita, no sabemos eso. No lo sabemos. Ya se te está pegando el optimismo de ya sabes quién, en serio. ¿Ves cómo Cuidado, son? Cuidado. Bueno, así están las cosas, pero sí, Venezuela es un desastre. Sí nos deberíamos preocupar un poco más, pero tenemos tantos problemas aquí en casa que lo que esté pasando en el Zaire o en el Congo O en Venezuela. pasa segundo, tercero, cuarto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.